Le invitamos a que se quede con nosotros para que sea testigo de esta entrevista con el diputado Gabriel Haddad. Pero antes le vamos a presentar esta semblanza de lo que fue en el transcurso de la semana la presentación de su primer informe de actividades allí en el Congreso del Estado. Durante su informe de actividades como diputado por el segundo distrito perteneciente a la zona oriente de Cuernavaca, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, Gabriel Haddad Georgi, destacó que los intereses sociales y el bienestar de los morelenses ha sido lo prioritario dentro de su gestión. Por ello dio cuenta de la creación de leyes e iniciativas con futuro, como la de creación de la zona de distribución de gas natural, en la que participarán varios municipios del Estado para generar riqueza y fuentes de empleo a través de los recursos naturales, la tecnología y el amplio nivel de conocimientos de los morelenses. Con la intervención decidida de nuestros diputados federales y locales, también se logró que se declarara a varios municipios del Estado como una zona de distribución de gas natural. ¿Por qué es importante? Es importante porque es una herramienta para generar riqueza. Con esta autorización, aprobación por parte de la Federación, existe la posibilidad de que además de la propia inversión de los gasoductos, se vengan plantas de generación de energía eléctrica. Independientemente de su conveniencia ecológica o no, que ese será un tema a discutir, querido doctor, cuando menos tenemos la herramienta que nos pueda ayudar a todos a generar riqueza. En contraste con la presentación de cifras lejanas, datos fríos y el discurso alejado de la ciudadanía que acostumbran algunos representantes populares, Gabriel Haddad se concentró en transmitir a quienes acudieron a presenciar el ejercicio de rendición de cuentas un mensaje de motivación para hacer de la entidad el estado de desarrollo que se merecen los morelenses. De entre los invitados a su primer informe de trabajos legislativos, el líder del nuevo grupo sindical, Bulmaro Hernández Juárez, convocó al diputado priista que conduzca a su partido, el Revolucionario Institucional, y a su bancada en el Congreso a traducir sus esfuerzos en resultados como los que logró durante este primer periodo en el Poder Legislativo. Realmente se ha visto que el Congreso del Estado ha habido desavenencias entre ellos mismos y más en un solo partido, el mayoritario. Ojalá que los demás diputados que tienen su lugar, pero que pudieran trabajar como está haciéndolo Gabriel Haddad, ojalá que el resto del periodo de este Congreso del Estado se unan realmente para que vean por el bien de la sociedad, por el bien del Estado de Morelos, que mucha falta nos hace. Inclusive llamando a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, a que nos unamos por un México mejor. De todos los sectores, no solamente humildes, de todas las clases sociales, se vio abarrotado el lugar y con mucha atención escuchamos su primer informe como diputado. Finalmente, Gabriel Haddad invitó a la ciudadanía a unir esfuerzos y abandonar los egos particulares para lograr que Morelos avance. No sé cuándo, no sé en qué momento de nuestra historia perdimos un poquito el rumbo. Nos ocupamos de muchos temas, dedicamos mucho tiempo a atender tantas y tantas cosas, y yo creo que se nos olvidó por completo una de las piezas más importantes, que es la generación de la riqueza. No se habla del tema, se habla muy poco, genera temor, pero sin esa generación de riqueza, estos problemas que estamos viviendo, estos problemas que vemos todos los días, difícilmente tendrán solución. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Miren, en función de que tengamos generación de riqueza, en función de que nosotros tengamos la posibilidad de crear recursos, en esa medida tendremos la posibilidad de abatir todos los rezagos. Si nos ocupamos solo de ir jalando esa pequeña cobija, nunca jamás lograremos abatir el rezago que tiene nuestro bello país. Tenemos que abandonar los egos. Los egos han hecho muchísimo daño a este país. Si abandonamos los egos, interponemos primero lo que es importante, que es el futuro de todos, las cosas marcharán mucho mejor. Ya no busquemos culpables. Concentrémonos en encontrar soluciones. Hay una frase de una líder empresarial de Yucatán extraordinaria que dice: solos somos invisibles, juntos somos invencibles. México, Morelos, nuestros hijos
Merecen mucho, pero mucho más. Y por mi parte, muchas gracias, ha sido un verdadero honor. Pues ya estamos con el diputado Gabriel Haddad Giorgi y vamos a platicar de temas trascendentes porque se acaba de cumplir prácticamente el primer año de la 51ª legislatura y eso es motivo de que los señores legisladores, representantes populares, rindan un informe acerca de sus actividades durante este primer año legislativo. Diputado, en primera instancia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Osvaldo, gracias por esta invitación, es un placer estar aquí y además conocer cuál es tu punto de vista. Gracias, diputado. Pues hay muchos temas que platicamos antes de iniciar esta entrevista, le preocupan a los ciudadanos, más que los hechos que se pretendan difundir o presumir desde la 51ª legislatura. Hay cuestiones pendientes en todos los rubros y sabemos que los diputados no son magos. Tampoco desde una diputación se puede cambiar el contexto que estamos viviendo, pero ¿cómo aprecias, en primera instancia te preguntaría, cómo aprecias la evolución o el desarrollo, el progreso que ha tenido el Estado de Morelos desde que inició la función de los diputados en esta legislatura? ¿Tú te refieres a la parte económica, a la parte de seguridad? En general, diputado, hay muchos rezagos, ¿no? En lo económico, bien lo dices, las cifras no son muy alentadoras. Mira, la verdad es que el resultado ha sido, no te hablo solamente del último año, porque como bien mencionas, claro, difícilmente una acción en una legislatura puede tener una injerencia de manera inmediata, ¿no? Algunas cosas pueden suceder, pero la mayoría de las cosas no tienen no pasan con esa velocidad. Yo te diría que si hacemos un análisis de todas las carencias, todos los problemas, cuando caminamos inclusive juntos algunas colonias del distrito, te das cuenta que lo que falta es muchísimo. Claro. O sea, pavimentaciones, agua potable, electrificación, seguridad, alumbrado, oportunidades de trabajo. Si uno de los temas importantes que vivimos en la campaña tiene que ver con las oportunidades de trabajo, con el desarrollo. Ya luego, desde esta función, desde esta silla, tienes la oportunidad de ver cuáles son los presupuestos del Estado, cuáles son los presupuestos que le corresponden a los municipios, cómo se utilizan estos presupuestos y empiezas a darte cuenta de dónde está el problema, ¿no? Porque es un tema que no... llegas a conclusiones, no llegas a conclusiones de manera espontánea, a una conclusión no llegas, simplemente te despertaste y ya llegaste a una conclusión, es un proceso que lleva y requiere de un análisis, y requiere de estudio y requiere de ejercicio práctico. De hecho, Gabriel Haddad se había desempeñado como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal. Es correcto. Y sí, supongo que traía una visión más o menos de cómo se comportaba el Estado. Pero tu visión es estatal, no vas al particular en la colonia, ¿no? Tú vas a buscar proyectos desde las micro y pequeñas empresas hasta los grandes proyectos que tuvimos por fortuna muchos en aquel momento, pero no vas al detalle particular, al detalle directo de lo que viene siendo por ejemplo, tu responsabilidad como legislador o mi responsabilidad como legislador es el aprobar los presupuestos. Al revisar los presupuestos es cuando vienes a darte cuenta de dónde está el problema. ¿Y a qué me refiero? ¿Y este año sirvió para darse cuenta de dónde está el problema? Sin duda alguna. ¿Cuáles? Mira, te voy a poner varios puntos para poder manejar una conclusión final. No sé por qué nos da miedo compararnos contra los mejores. No tengo idea. Yo creo que en cada uno de los rubros estatales, municipales y federales tenemos que compararnos contra el mejor del mundo. Claro. Y convertirlo en el objetivo, ¿no? Si en la ciudad más segura del mundo hay un muerto al año, bueno, ese debe de ser nuestro objetivo. ¿Qué nos pasa a nosotros, no? Si el año pasado tuvimos 275 muertos y este año tenemos 274, hombre, salimos a festejar porque tenemos uno menos que el año pasado. Esa es nuestra realidad, ¿eh? Digo, te da risa, pero sí, a todos nos da absolutamente risa. Todo es igual. Sí. Dice, oye, el presupuesto de la Universidad del Estado, le vas a aumentar el 5% o le vas a dar 30 millones de pesos más para que aumenten la matrícula en 2.500 personas. Muy bien, 30 más que el año pasado, pero la pregunta ¿es eso suficiente? Porque lo que sabemos es que en la Facultad de Medicina se quedan afuera prácticamente todos. Claro. Entonces quiere decir que eso no es suficiente, ¿no? Y entonces empiezas a analizar realmente, primer tema, tenemos que compararnos contra el mejor, siempre, y tratar de que eso sea el objetivo. Y obviamente tomar en cuenta nuestra realidad, porque no somos iguales, tienen diferentes posiciones geográficas, muchos temas que hay que tomar en cuenta, pero compararnos contra el mejor. ¿Contra quién se compara el Estado de Morelos? Es que tendrías que tomar rubro por rubro, salud, educación. En economía que estamos hablando, en desarrollo económico. Te voy a dar un ejemplo
que yo creo que va a ayudarnos mucho a darle dimensión, y quiero que esto lo hagamos así con mucha calma. Una universidad, en un territorio de Canadá, o sea, no estoy hablando de un estado hiperrico de Estados Unidos como California o Nueva York, ¿no? Un territorio de Canadá, una universidad con 43,000 alumnos, ¿ok? Tiene un presupuesto anual de 19,000 millones de pesos. Para compararlo, el presupuesto completito del estado de Morelos, municipios, alumbrado, vigilancia, recolección de basura, educación, salud, absolutamente todos los temas, es de 14,500. O sea, una universidad con 43,000 tiene más dinero que el estado de Morelos completito. No es culpa de la universidad, ¿eh? Ellos no son, ellos están bien. Claro, sí, están invirtiendo en lo que se necesita, que es la educación. Un tema que ya no quise yo comentar ayer porque ya me parecía que era echarle demasiado limón a la llaga. Esa misma universidad tiene un presupuesto adicional para investigación de los jóvenes de la universidad, de los jóvenes que estudian ahí, ¿sí? De 6,000 millones de pesos. Híjole. O sea, casi la mitad de lo que gastamos en el estado de Morelos en un año. Todo el estado, no hablamos de investigación. Aquí nos estamos peleando porque el presupuesto para el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología es de 7 millones de pesos. O sea, pues, vergüenza, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué quiero decirte? Si haces esa comparación, tienes que darte cuenta que la parte que perdimos, la parte que en algún momento se nos olvidó, y no me refiero como legislatura ni como gobierno municipal, estatal o federal, esto no sucedió hoy. Se nos olvidó que lo que tenemos que hacer es generar riqueza. Claro. Queremos resolver el problema del drenaje, el problema del agua, el problema de la luz, el problema de educación, estos problemas que nos vienen, que nos han estado acompañando los últimos años. Tenemos que proponernos la generación de riqueza, y la generación de riqueza no es espontánea, no sucede en 5 minutos, se tiene que planear. Y lo más importante es primero entender que es una fórmula para salir adelante, y después ponernos de acuerdo para poderla llevar. ¿Qué hizo el Congreso del Estado durante este año de ejercicio legislativo para generar la riqueza? Bien, una vez que entendimos dónde estaba la solución, si te voy a decir, hay 3 cosas que ya sucedieron que son importantes para generar riqueza. En la mayoría de los casos, en las experiencias mundiales, ¿sí?, un Estado por sí solo, sí, con sus propios recursos, no tiene la capacidad suficiente para generar infraestructura, para empezar a generar esa riqueza. Bueno, en muchos países desarrollados, principalmente europeos, arrancaron con una figura que es una asociación entre los gobiernos y los particulares. Los contratos públicos y privados. Exactamente. Además, para tratar de hacerlo un poquito más digerible. ¿Qué significa? Significa que un grupo de empresarios, sí, se junta con los gobiernos municipales, estatales o federales, y entre los dos generan esta infraestructura por la que el empresario va a cobrar. Pues, es una parte de cómo. Es justo. Bueno, si no sucede así, nunca va a haber inversión. Claro. ¿No? Si no hay generación de riqueza, no hay inversión. Por fortuna, a pesar de que la ley esta fue publicada en junio del 2008. Con la legislatura anterior. Sí, el reglamento tenía que haberse publicado 2 meses después. Por alguna razón, como decía Villar, no busquemos culpables, sino busquemos soluciones. Este reglamento no se había publicado, y como no se había publicado, no existía esta herramienta para generar riqueza. No se había aterrizado, pues no se podía poner a funcionar. Así es. Por fortuna, con la coparticipación de absolutamente todos, me refiero diputados federales, locales, iniciativa privada y el gobierno del Estado, se publicó reglamento hace poco más de 45 días. Es una pieza, es un elemento, es una herramienta que tenemos para